Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. Cantemos con gozo al Dios bueno, al Dios que nos salva, y démosle siempre las gracias por su gran amor. Buenos días. Desde la Basílica Santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, iniciamos la celebración de la Eucaristía en el quinto domingo del tiempo ordinario. Hermanos de la comunidad del Cobre presentan en esta mañana las velas a la Virgen. El mar que nos baña, Él es un Dios grande y potente, y no hay otro Dios. Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, ofreceremos esta misa siguiendo las lecturas de hoy, para que el Señor nos dé la gracia de no tener miedo de seguirle y de entregarnos a Él, sabiendo que somos pecadores, somos limitados. Sin embargo, Él con su gracia nos da fuerza, nos saca a flote y hace que nuestro trabajo fructifique. Por eso vamos a pedir que nos dé la gracia de la confianza en Él. También, como siempre, pues pidamos por todas nuestras necesidades, la de nuestro pueblo, la de nuestras familias. Antes de comenzar la celebración de estos sagrados misterios, con humildad reconozcamos ante Dios nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Vela, Señor, con amor continuo sobre tu familia. Protégela y defiéndela siempre, ya que solo en ti ha puesto su esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, sentémonos y escuchemos, dispongámonos a escuchar la palabra del Señor.
Lectura del profeta Isaías. En el año en que murió el rey Osías, vi al Señor sentado en un trono elevado y magnífico, y en ruedo de su manto llevaba el templo. Por encima de él había serafines de pie, y gritaban, respondiéndose el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Su gloria llena de tierra toda. Los postes de piedra de la entrada temblaban a la voz del que gritaba, y la casa se llenaba de humo. Yo exclamé: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, y mis ojos habían visto al Rey, Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines. Tenía un carbón encendido que había tomado del altar con sus tenazas. Tocó con él mi boca y dijo: mira, esto ha tocado tus labios. Tu falta ha sido perdonada y tu pecado borrado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Y respondí: aquí me tienes, mándame a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Delante de los ángeles tañaré para ti, Señor. Delante de los ángeles tañaré para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque cuando te alababa me escuchaste. Delante de los ángeles tañaré para ti, me postraré hacia tu santuario. Delante de los ángeles tañaré para ti, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Delante de los ángeles tañaré para ti, Señor. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Delante de los ángeles tañaré para ti, Señor. Extiendes tu brazo y tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Delante de los ángeles tañaré para ti, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo la buena nueva que les prediqué, que ustedes recibieron y en la que perseveran firmes. Por ese evangelio ustedes se salvan, con tal que lo guarden tal como yo se los prediqué. De otro modo, habrían creído en vano. En primer lugar, yo les he transmitido la enseñanza que yo mismo recibí, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, como lo dicen también las Escrituras, que se apareció a Pedro y después a los 12. Más tarde, se hizo presente a más de 500 hermanos reunidos. La mayoría de ellos viven todavía y algunos ya entraron en el descanso. Enseguida se hizo presente a Santiago y luego a todos los apóstoles. Y después de todo se me presentó también a mí, el que de ellos nació como un aborto. Pues yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su bondad para conmigo no fue inútil. Lejos de eso, trabajé más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
Con todo, tanto yo como ellos predicamos así, y así ustedes han creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo había mucha gente que se apretujaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Vio 2 barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió a éste que se apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y empezó a enseñar a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca a la parte más honda y echa las redes para pescar. Simón respondió: Maestro, hemos trabajado toda la noche sin pescar nada, pero porque tú lo mandas, echaré las redes. Al hacerlo, pescaron tantos peces que las redes estaban por romperse. Pidieron por señas a sus compañeros que estaban en la otra barca que vinieron a ayudarlos. Llegaron, pues, y llenaron tanto las 2 barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Pues tanto él como sus ayudantes estaban muy asustados por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, de hoy en adelante serás pescador de hombres. Entonces llevaron sus barcas a la tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Podemos sentarnos, hermanos. Comentario a estas hermosas palabras. Hermanos, la introducción a la lectura de hoy, este 5º domingo, podemos decir que vienen como si fuera un itinerario que se va cumpliendo. Primero el bautismo del Señor, después Jesús empieza a hacer sus primeros intentos de predicación, enseñanza, curación, acercarse a la gente, sorprender a muchos por su sabiduría. Y ahora nos toca, vamos a decir, a nosotros. Yo dijera que las 3 lecturas de hoy están dirigidas directamente a todos, a ustedes y a mí, a todos los hombres de buena voluntad. De manera particular a aquellos bautizados que decimos que Jesús es nuestro Señor. Y creo que, como van dirigidas a nosotros, prestémosle mucha atención, porque nos van a hablar de la manera como debemos de situarnos, colocarnos ante el Señor. La primera lectura es de Isaías, es el capítulo 6 de Isaías, el libro de Isaías, lo más largo de la Biblia, y el capítulo 6 casi está al principio, que en Isaías era un hombre de una familia culta, que era asiduo a la palabra del Señor. Y él se topa con que en un momento determinado siente que Dios lo llama a él. Y esta lectura no es más que expresarlo cómo fue ese encuentro, cómo él experimentó esa llamada. La segunda lectura es de Pablo a los Corintios. Es el último capítulo de la primera carta a los Corintios. Y nosotros sabemos que Corinto era aquella ciudad que Pablo amaba mucho y a la comunidad cristiana más todavía, y que al ser el último capítulo
al final del libro, pues a Pablo es como si fuera un testamento, esto que acabamos de escuchar. Es como si fuera un testamento, porque Pablo hace como un resumen de lo que él ha enseñado. Pero aparte de eso también, él pone cómo fue ese encuentro con el Señor, es decir, cómo es que él se decide, cómo él se percibe ante Dios y cómo fue descubriendo eso en su vida. Y lo dice de una manera perfecta, rapidito, con pocas palabras, pero hay que saberlo entender. Y la tercera lectura es la de Lucas, en que nos narra cuando el Señor dice, echen las redes. Ustedes saben bien que la iglesia muchas veces se representa como la barca que echa las redes. Los peces somos los cristianos, en las cuales hay que echar las redes para recoger los peces. Difícilmente que los peces salten a la red, a la barca, mejor dicho. Sino hay que echar las redes como hizo Jesús. Cada vez que Jesús predicaba, cada vez que Jesús hacía un signo de su poder, de su gracia, estaba echando las redes para que otros lo descubrieran a él y se sumaran a los discípulos del Señor. Y también nosotros vemos cómo fue ese momento en que Pedro dice que deja todo y sigue al Señor. Vamos con Isaías. Isaías era ese joven, ya le dije ahorita, de una familia culta, preparada, y que en un momento determinado él experimenta, fíjense bien que esto es importante, él experimenta, no es un problema de conocimiento, yo sé que Dios es así, no, él experimenta en su vida, en su conciencia, en su ser, él experimenta la grandeza de Dios. Es decir, que Dios se va por encima de todo lo que él percibe en lo cotidiano de la vida, de las realidades pasajeras en que ustedes y yo estamos viviendo. Él se percibe por encima de eso. Él percibe algo, que Dios, él está... Es lo más grande que él se puede imaginar, de tal manera que él lo que dice para explicarlo es esa forma que él tiene grandiosa, aquellos seres que están y que dan gloria al Señor y que él se queda como pasmado. Y en ese momento él experimenta que Dios se dirige a él y le llama. Es decir, él experimenta en su ser la grandeza de Dios, la majestad de Dios, la diferencia de Dios con respecto a otra persona. Es una experiencia espiritual, que de una manera u otra estoy seguro que todos nosotros la hemos vivido en nuestra vida en algún momento. Él experimenta que Dios lo llama, pero una experiencia tan grande que él se queda sorprendido y dice, Señor, ¿pero quién soy yo? Y entonces está muy bien dicho y literariamente bien dicho. Dice, yo soy un hombre de labios impuros. Y dice más, rodeado de gente de labios impuros. Porque todos los hombres somos así, todas las mujeres, todas las personas humanas. Somos limitados, somos criaturas y tendemos al mal. Es el pecado original. Entonces él se queda como desalentado. Contempla la grandeza de Dios y a la vez él se ve que no puede. Que no puede. ¿Cómo yo voy a acercarme a esa majestad? Hermano, qué bueno sentir esa diferencia entre Dios y nosotros, entre la gracia de Dios. Y ahí mismo, pues, él también experimenta como uno de aquellos seres se acerca y coge un tizón del altar, de las ofrendas que se ofrecen al Señor, y se lo pone en los labios, un tizón de candela, una brasa, y él dice, tú has sido purificado. Fíjense bien, hermanos, él siente esa majestad de Dios, él siente su incapacidad para compararse, para ponerse a la altura de Dios, para llegar a Dios. Su pecado está presente. Eso es lo que quiere decir con labios impuros. Y él
siente que Dios le dice, tú has sido purificado, tus pecados han sido perdonados. Y él se da cuenta que el Señor le está diciendo de que él ya puede ir a caminar y a seguir y a contemplar a Dios, porque ya el Señor te purifica. Y entonces, al sentir eso, que es precioso, mira, esto ha tocado tus labios, tu falta ha sido perdonada y tu pecado borrado. Y entonces él siente la confianza, no porque él tiene el poder de purificarse para llegar a Dios, sino que él siente que Dios es el que lo purifica para que se pueda acercar a él. Entonces, lleno de valentía, al sentir a esa presencia de Dios en él, que él dice, ¿a quién iré, Señor? ¿Y quién va a ir por ti? Y respondí, aquí me tienes, mándame a mí. Hermano, ahí es cuando él se decide, porque siente que Dios es el que le da la fuerza. Así es nuestra vida. Muchas veces nosotros pensamos que nosotros podemos lograrlo todo, pero hermanos, tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Y así podemos hacer grandes cosas, no por nuestros méritos, sino por los de Dios. Los pecados míos no son perdonados por mis obras, sino son perdonados por la sangre de Cristo en la cruz. Vamos al segundo ejemplo. Pablo a los Corintios. Como le dije ahorita, este es el último capítulo de la primera carta a los Corintios, y Pablo hace como un testamento, un pequeño testamento. Y entonces hace un resumito de todo lo que él ha predicado. Y él dice, en primer lugar, yo le transmito la enseñanza que yo recibí. A saber, Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día, lo dicen las Escrituras, y se apareció a Pedro y después a los 12, después como a muchísimos centenares, y después por último a mí. Y viene la misma experiencia espiritual de Isaías. Dice, yo que soy el último, que no merezco ni llamarme apóstol, dice así. Y enseguida él descubre de que el Señor le llama y que el Señor lo lanza no por las cualidades que tenía Pablo, que eran muchas cualidades, sino por la gracia de Dios, por el poder de Dios que lo eligió y lo puso al frente del pueblo de Dios. Fíjense bien, otro caso, la persona ante la majestad de Dios se siente indefensa, no tiene fuerzas, pero sabe que el Señor le acompaña, el Señor le llama y el Señor le da fuerza. Y por lo tanto, entonces, ni discute, se lanza. El tercer ejemplo, Pedro en la barca con el Señor Jesús. Este pasaje es precioso, ¿eh? Es precioso. Vemos como Jesús se monta en la barca, en un momento determinado, dice, echen las redes. Pedro, con aquello de Pedro, Pedro era un poco jorocú, él era muy fuerte. Y Pedro dice, Señor, ¿cómo vamos a hacer eso? Si hemos pasado toda la noche tirando las redes y no hemos cogido nada. Es decir, Pedro contaba en su fuerza, Pedro. Pero dice una cosa linda, que creo que esta es la actitud que nosotros debemos tener. Dice Pedro, pero porque tú lo mandas, echaré las redes. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos hemos sentido frágiles para seguir a Jesús? ¿Cuántas veces? Muchísimas veces. ¿Cuántas veces queremos rezar y no tenemos deseo de rezar? ¿Cuántas veces sabemos que tenemos que y no? Nos sentimos un poco así. Pero esa frase humilde de Pedro, pero Señor, porque tú los dices, yo voy a echar las redes. ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Cuando estemos así,
Nunca nos olvidemos de seguir al Señor, porque tú lo dices, Señor, yo voy a seguir fiel a ti. Entonces viene el resto que ustedes lo saben. Cogieron muchas redes, peces. Entonces Pedro se da cuenta, como lo hizo Isaías, después que le pusieron, que expresó aquello como el tizón aquel en la boca, ¿no? Que se descubre que Dios es el que lo sana. Como Pablo a los Corintios, ¿quién soy yo? Si tú no estás conmigo, no soy nada. Tú eres el que me manda, por eso soy apóstol. Y ahora Pedro exactamente igual. Dice, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Es lo mismo. Es lo mismo. Isaías decía labios impuros. Pablo decía, yo soy el último, un perseguidor. ¿Quién soy yo? Y él dice, yo soy un pecador, señores, hay que tener valor y decirlo con valentía, y reconocerlo. Esa es la verdad y eso es la sinceridad y esa es la humildad, reconocer las cosas. Y Jesús vuelve a decir lo mismo, que los otros tres casos, es lo mismo, en tres experiencias diferentes, en personas diferentes. No temas, de hoy en adelante serás pescador de hombres. Y viene el final. Lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Los hermanos, esa también es nuestra historia, reflejada en estos tres personajes, en la que nosotros muchas veces nos sentimos frágiles. Pero fíjense bien que todo esto, la base está en la humildad. Isaías reconocía que era de labios impuros. Este hombre, Pablo, decía que él era un perseguidor de cristianos, que él era... y Pedro decía que él sabía mucho. Entonces, cuando se tiene esa experiencia ante Dios, y todos nosotros hemos tenido experiencia así de ese Dios grande con nosotros, entonces que nosotros podemos ser así y tomamos conciencia de que en toda circunstancia, en todo momento, debemos de vivir según la palabra del Señor y preguntarnos para qué Dios me llama, porque Dios tiene un plan de salvación para cada uno de nosotros. No descuidemos, hermanos, nuestra relación con Dios. Confiemos siempre y presentémonos como somos. El Señor nos conoce a nosotros más que nosotros mismos. No tengamos pena en decirle, Señor, me conoce, sabe que soy frágil, sabe que... Pero yo sé que tú me cambias y tú me salvas. Que el Señor nos ayude, hermanos, a encontrarnos con el Señor y a vivir como buenos cristianos. Hagamos profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Continuemos la misa con el ofertorio. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí,
y mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí. Bendito sea Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea Dios del universo por este vino, fruto de la vid de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios nuestro, que has creado este pan y este vino para reparar nuestras fuerzas, concédenos que sean también para nosotros sacramentos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor nuestro Dios. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu mesa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos unidos a Jesús, nos atrevemos a orar con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo, deseémonos la paz los unos a los otros. Que la paz sea con ustedes. Cordero De Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, sentémonos todos, pidamos al Señor que venga a nosotros y nos permita unirnos a Él. Y aquellas personas que se han preparado a recibir la comunión se pueden acercar. A los hombres ama Dios como nadie amó jamás. De la mano los conduce y es luz en la oscuridad. Da a todos ese pan que nos llena de su amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed. Pues yo soy la vida, yo soy el amor. Oh Señor, haz que vivamos en tu amor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón
y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Oh Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir tan unidos en Cristo que fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus vecinos, sus amigos, familiares, y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hermanos, oremos pidiendo por nuestra patria. Señor Jesús, hoy venimos ante ti para agradecerte por estar siempre presente en medio de nosotros. Gracias, porque te encontramos en el amor de los esposos fieles, de los padres y madres que están con sus hijos y los educan en la fe, la verdad y en la caridad, de los hijos que atienden con cariño a los ancianos de la casa, de quienes desde otras tierras ayudan a familiares y amigos, de los vecinos que se acompañan en penas y alegrías, de tantos que sirven desinteresadamente a sus prójimos. Ayúdanos a sentir el consuelo y la fortaleza en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando. Te presentamos a las madres que luchan por alimentar a sus hijos, a tantos que no se cansan de buscar medicinas para sus enfermos, a los familiares de los presos que sueñan con verlos regresar algún día sanos al hogar, a los trabajadores que intentan brindar a sus seres queridos una casa digna, a los que lloran la emigración de esposos, hijos, nietos, amigos, a los que sufren la violencia y el robo, a los que soportan tantas carencias materiales y espirituales. Aumenta nuestra fe para tomar conciencia de que para ti nada es imposible. Envía tu Espíritu Santo para que todos los cubanos, con las potencialidades que nuestro pueblo tiene, aprendamos a vivir en armonía, en un solo corazón y una sola alma, con diferentes maneras de pensar y juntos encontrar soluciones que nos conduzcan a nacer en paz, a trabajar en paz, a comer en paz, a morir en paz. Santísima Virgen de la Caridad, Madre de nuestro pueblo, presenta a tu Hijo nuestras oraciones y dinos como en Caná de Galilea, hagan lo que Él les diga. Madre de todos los cubanos, repítelos nuevamente para que no nos olvidemos. No tengan miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Jesús, buen pastor, escúchanos. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Hemos celebrado tu cena de amor, hemos escuchado tu palabra, Señor. Un mundo en guerra espera por nosotros, sin esperanzas el pueblo vive hoy. Haznos mensajeros de tu reino, llevando al mundo tu
paz y amor. Hemos celebrado tu cena de amor, hemos escuchado tu palabra, Señor. Ven con nosotros y guía nuestros pasos. En las tinieblas tu luz alumbrará. Haz que el mensaje recibido le lleve al mundo tu amor y paz. Hemos celebrado tu cena de amor, hemos escuchado tu palabra, Señor.